El asalto a San Ignacio. Mientras esto ocurría, el comandante del batallón había dispuesto una guardia especial, cerrando todos los caminos y colocando centinelas en torno a cada uno, principalmente alrededor de Culiacán y al pie de la sierra donde se habían perdido de vista. Pero pensaba con razón que los tenía cercados. Además, dispuso una serie de patrullas que peinaron el monte más o menos por los sitios donde se habían tenido los primeros reportes de los asaltos. No tardó más de una semana en encontrar el campamento vacío de la banda. Se daba cuenta que los salteadores le habían tomado el pelo y que habían escapado. Pero el mal humor que le causó esa desilusión se esfumó como por arte de magia cuando otra patrulla le informó que, en el cerro donde se habían perdido los cabecillas, un abundante rastro de sangre los condujo hasta el río. Eso significaba sin duda que alguno de los bandidos, o al menos su caballo, estaba herido, y, por tanto, no podrían salir del escabroso laberinto donde se habían metido. Los tenía atrapados y, muy probablemente, desesperados. Solo era cuestión de tiempo. En las 2 semanas transcurridas desde esa mañana, en que el asalto de la Casa de Moneda se había frustrado, los fugitivos no se habían movido de la cueva y las moscas habían invadido el socavón. Se les metían por la boca y por la nariz al respirar. El cadáver de Tormenta se había empezado a pudrir, pero era demasiado grande para arrastrarlo fuera de la cueva, sin contar con que hubiera atraído a los opilotes y estos habrían delatado su posición a los federales. Valdemar tuvo que aprovecharse de uno de los frecuentes desmayos de su compadre para descuartizar a la yegua con su machete y luego sacar los pedazos para enterrarlos a unos metros de la cueva. De todas formas, cuando el viento cambiaba de dirección, el hedor era insoportable. No podía seguir así. Había que hacer algo. Lo primero que se le ocurrió a Valdemar fue salir a ver si la tempestad al fin había pasado y podían regresar al campamento. Pero apenas asomó las narices fuera de la cañada donde corría el río, el destello de una bayoneta lo detuvo en seco. Arrastrándose entre las breñas, se pudo acercar lo suficiente para ver 10 hombres bien armados haciendo guardia unos 3 kilómetros más abajo. Eso complicaba mucho las cosas. Si había centinelas allí, los habría también del otro lado. Sería mucho más difícil recorrer todo eso con Jesús herido. Y eso no era lo peor, sino que no podrían hacer caza. Al primer disparo tendrían encima a los soldados por ambos frentes. Podían intentar deslizarse entre la entrada del cañón y el puesto de guardia, pero eso tendría que hacerse necesariamente de noche y, en todo caso, aunque había muchas chozas de gente amiga cerca del camino, no podían quedarse en ellas, porque sería comprometer a sus habitantes. Por otra parte, si seguían de frente, la brecha los conduciría a la hacienda de San Ignacio, a la guardia de Gordillo, donde no eran bien recibidos. En otras palabras, nunca habían estado en tal predicamento tan grave. Con enorme cautela regresó a la cueva y le contó a Jesús lo que había visto. Este no le contestó, se limitó a gruñir de lo débil que estaba. Fue entonces Valdemar que se dio cuenta. Era una tarde sin viento y la caverna tenía un tufo espantoso que no podía ser la descomposición de Tormenta. De inmediato arrastró a su compadre a la luz del día para revisar la herida. Como estaba temiendo, se había gangrenado. Se hinchaba monstruosamente hasta la rodilla y unos gusarapos blancuzcos se revolcaban en la piel oscura y espesa. Por fortuna ya no sentía la pierna. Con la punta de su cuchillo, Valdemar arrancó los gusanos que pudo. Les puso más ceniza y volvió a vendar la herida con un jirón de su chaqueta. Era el 1 de mayo de 1909. A la mañana siguiente encontró un nido de faisanes y desenterró unas raíces de yuca. Los huevos y el tubérculo le supieron a manjar. Cuando regresó del río con agua, encontró a Jesús muy lúcido. La comida le había dado fuerzas. No tenían forma de salir de la trampa en la que estaban acorralados. Y aquella herida necesitaba atención médica con urgencia. Tampoco podrían avisarle al resto de la banda, pero Jesús, algo aturdido por la fiebre y la hemorragia, pensaba que había forma de darles a conocer su posición sin arriesgarse demasiado. Bastaría con asaltar la hacienda de San Ignacio, el botín era lo de menos. Lo más importante era que de ese modo los muchachos sabrían que en ese lugar se encontraban e intentarían rescatarlos, o en última instancia podrían confundir a los centinelas, haciéndoles creer que estaban mejor de lo que verdaderamente estaban, y con un poco de suerte, despistarlos con un rostro falso mientras escapaban por el lecho del río. No le dijo a su compadre una palabra de su proyecto. Con seguridad no habría consentido en llevarlo a cabo. En lugar de eso, le pidió encarecidamente que se arriesgara, en cuanto cayera la noche, a ir a buscar algo de comida a las chozas que había visto cerca de la vereda. Aunque el compadre no le convenció de toda aquella idea, no quiso discutir con su jefe. Después de todo les daba una oportunidad. Apenas obscureció, Valdemar se escurría por las sombras de la noche en busca de alguna ayuda. En cuanto se perdió de vista, Jesús se incorporó con enorme esfuerzo.
y tomando el caballo de su compadre, salió al trote rumbo a San Ignacio. El golpe fue tan sencillo que estuvo a punto de sentir pena por el hacendado. Entró al patio del casco, tomando por sorpresa a una guardia que había oído que Malverde estaba muerto. Sin saber si era un fantasma o el verdadero Jesús Malverde en persona, los centinelas se rindieron. No tuvo que hacer ni un solo disparo, de manera que también contaba con sorprender a los que dormían dentro de la finca. No hubiera podido bajar del caballo aunque lo hubiera querido. Entró montando a la estancia de la hacienda. El señor Gordillo bajaba de su alcoba para averiguar a qué se debía tanto aquel alboroto. Iba con su camisón de dormir y un farol en la mano, y al ver al bandido a caballo en su propia sala, sintió que el alma se le iba del cuerpo. No tuvo más remedio que entregarle una bolsa de gamuza que no tendría más de 20 monedas de oro, y lo que había sobre la mesa del comedor. Un chiquihuite con tortillas y un par de candelabros de plata, quedándose muy satisfecho porque el ladrón se contentara con aquello y lo dejara en paz para vivir otro día. Salió de la hacienda con la misma rapidez con la que había llegado. Debía volver a su caverna lo antes posible y esperar a que la noticia del golpe pusiera sobre aviso al resto de la banda. Pero el destino tenía otros planes para él. Apenas se sintió seguro, puso el caballo a trote. Un poco para no forzarlo demasiado y otro poco para no atraer la atención de los federales, que a juzgar por el brillo de su fogata no debían estar demasiado lejos. De pronto, salidos de la nada, 3 o 4 jinetes hicieron sonar sus herraduras, casi junto a la cola de su propia montura. El bandido acicateó al animal y recuperó el galope al momento, poniendo distancia entre él y los perseguidores, que ya disparaban los primeros tiros. Pronto la guardia entera estaría detrás de él. Al principio, la buena sangre del caballo le dio cierta ventaja al fugitivo, pero el potro estaba cansado y no tardó mucho en ser perseguido de cerca otra vez. Como una inspiración, recordó un truco que alguna vez había usado antes, aunque claro, entonces era de día y sus abuesos eran hombres de la cordada. Sin embargo, un soldado es un soldado y quizá funcionaría. De modo que tomó la bolsa de gamuza y, sacudiéndola con energía para que el tintineo del oro fuera evidente para sus cazadores, la arrojó con fuerza hacia el patio de una casa. Durante un segundo se acalló el redoble de las cerraduras de los federales. Escuchó debajo de los propios cascos el rumor de voces que discutían, pero un momento después volvían sobre su presa. No era mucha ventaja la que había logrado, era importante aprovecharla. Estaban ya cerca del refugio, así que recurrió a otra estrategia, más sencilla pero más afortunada. Saltar del caballo en plena carrera, aterrizando en una maraña de arbustos entre los cuales se arrastró hasta quedar lejos del camino. Allí, agazapado como un animal herido, tan quieto que casi dejó de respirar, vio cómo pasaba del árbol medio pelotón de dragones que continuaban persiguiendo su caballo, mucho más ligero sin un jinete. De cualquier manera no tardarían en darle alcance y descubrir que les había tomado el pelo. Era imperativo escapar.